Durante años se habló de la crisis del orden internacional. Hoy esta crisis deja de ser una discusión académica y pasa a ser un hecho político. El año pasado no fue uno de grandes acuerdos ni de soluciones duraderas. Fue uno donde muchas de las reglas que habían estructurado el sistema internacional simplemente dejaron de aplicarse. Y hoy en día las instituciones multilaterales siguen en pie, pero con una capacidad cada vez menor para condicionar el comportamiento de los estados. Y los conflictos armados dejaron de tratarse como anomalías para convertirse en elementos permanentes del sistema. Hoy vamos a hacer un ejercicio geopolítico de balance. ¿Qué funcionó? ¿Qué dejó de funcionar? ¿Y qué tendencias se quedan para ser consolidadas cara a este 2026? Hola a todos, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Estamos ya en 2026, estamos aquí en Warrior Diplomacy. Es un gustazo estar hablando con ustedes un año más. Soy Fabio Almada, les hablo ahora desde mi ciudad natal, Ciudad de México. Vine aquí por las vacaciones y bueno, ya este año no lleva ni una semana y ya tenemos otra gran crisis que está gestionando básicamente todas las conversaciones de estos temas, ¿no? Claro que vamos a hablar de lo que pasó en Venezuela estos días, pero bueno, más adelante en eso. Me encuentro aquí con dos de mis compañeros del podcast, Martín y Zoe. Chicos, ¿cómo están? Zoe, ¿qué tal tú? ¿Cómo va todo por Argentina? ¿Cómo agarraste el año nuevo ya? Hola a todos, ¿cómo están? Feliz año y muy contenta de, bueno, participar nuevamente de un episodio. Todo bien en Argentina, con un poco de calor. Y bueno, muy entusiasmada por lo que se viene con este capítulo, que está muy interesante, y también todo lo que nos depara el 2026, que parece que va a ser movido también. ¿Cómo estás, Zoe? ¿Qué tal, Fabio? Nuevamente otro episodio de recuento del año anterior y de predicciones del año que viene. Como bien dijiste, Fabio, hemos comenzado este 2026 con una gran noticia y un gran acontecimiento para las relaciones internacionales. El 3 de enero, Estados Unidos decidió tomar acciones militares respecto a Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, lo cual hizo que todos los chats de los internacionalistas de todo el mundo explotaran en la madrugada del sábado, y estuvo muy interesante. De hecho, la discusión en nuestro grupo de WhatsApp, en el cual ya somos más de 200 personas, no paró todo el fin de semana. Y ahí sacaban varias ideas y qué sé yo. Entonces, muy emocionado por lo que se viene este año para el podcast, para la geopolítica y las relaciones internacionales a nivel mundial. ¿Cómo lo estás pasando tú, Fabio? Pues yo bien, también sorprendido, como comentaba en redes, yo estaba con amigos pues estábamos tomándonos unas cervezas, unos tequilas y a las 4 de la mañana nos ganan esas noticias, dormí nada porque, Dios mío, o sea, es tema fuerte, ¿no? De verdad siento que vamos a hablar tanto y a detalle de eso adelante en el podcast, así que lo dejaré un poquito más para adelante como lo veo, ¿no? Pero en verdad, hoy tenemos un reto súper importante, no es nada más hablar de esta gran noticia, sino en general sintetizar un año extremadamente denso, ¿no? Que fue, pues, cómo se arrastró 2025 y para dónde va 2026, con qué tono. El año pasado, en nuestro episodio de resumen y de tendencias para 2025, hablábamos que las tendencias geopolíticas no es como que año nuevo, nuevo yo y cambian. En verdad se van arrastrando estas cosas y el año que viene ahora, 2026, arrastra muchas cosas del pasado. Entonces creíamos que era muy importante mezclar un poquito estas dos pues, publicaciones que hacemos en estas épocas del año, ¿no? Cómo las tendencias del año anterior terminan y cómo empiezan las que sigue. Y para eso, hoy estructuramos este episodio en tres bloques muy claros. En el primero vamos a hablar de estas tendencias geopolíticas, ¿no? ¿Qué marcó 2025 y qué está marcando ya 2026? En un bloque 2 vamos a hablar del radar de los conflictos, ¿no? Para entender qué guerras se han normalizado y dónde están los principales focos de riesgo. Y en el tercer bloque vamos a cerrar con estas predicciones, con cómo vemos los desarrollos, ¿no? Para este año, ¿no? Algunas conclusiones y pues para dónde va el sistema internacional. Así que Martín, yo diría vámonos al grano. Creo que este es un episodio que mucha gente lleva esperando escuchar y van a estar escuchando a lo largo del año. Así que, Dio, en materia. Pues chicos, empezando con estas tendencias, ¿cómo terminó desarrollándose el 25? ¿No? Yo creo que si tenemos que resumir 2025 en una sola idea, es que el problema no es que el sistema internacional haya colapsado, el verdadero problema es que sigue funcionando sin reglas claras, ¿no? Algo que llevo diciendo y entendiendo mucho últimamente, ¿no? Durante años hablamos de esta crisis, ¿no? Una crisis del orden internacional, la erosión de las instituciones, tensiones crecientes, pero pues 2025 nos lo dejó claro, ¿no? Este diagnóstico ya no es nada más una manera de verlo, sino ya pues la práctica cotidiana. Zoe, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tendencia crees que fue tan importante este 25 que ya en el 26 se siente?
Muy de acuerdo con lo que vos decís, Fabio. Creo que una importante tendencia a remarcar es el fin de la ilusión de un orden liberal estable, donde tenemos reglas que siguen, pero que no necesariamente obligan. Las reglas siguen existiendo, tenemos tratados que siguen firmados y las instituciones siguen abiertas, pero vemos que ya no obligan de la misma manera que antes o años atrás. Lo que volvió al centro de la escena fue el poder en su forma más cruda, que es la fuerza militar, la coerción económica y el chantaje político. Y lo que vemos es que el orden internacional fue cediendo espacio a acuerdos que fueron cada vez más sucios, más informales y una lógica de donde gobiernan los más fuertes o por lo menos los que pueden lograr imponer costos reales. De hecho, Zoe, como tú bien señalas, y lo hemos señalado en este podcast desde el inicio del año, es que había una caída muy marcada en el multilateralismo y en la diplomacia multilateral. Y se ha reemplazado por el bilateralismo transaccional. Estados marcando agenda transaccional, estados pidiendo cosas para dar cosas. Entonces, no había tanto una meta de la sociedad internacional o de los estados en conjunto para alcanzar metas globales, sino más bien agendas uno con uno, imponiendo la visión del más fuerte sobre el más débil. Un poco el regreso a la diplomacia clásica bajo una lógica de poder duro, más transaccional, más dura las negociaciones, menos idealista. Entonces vemos cómo, de hecho, el inicio de este podcast allá hacia el 2021 nace a partir de ver las relaciones internacionales de una perspectiva realista. Vemos cómo ahora, 5 años después de que el podcast se creó, vemos que la diplomacia está consolidándose hacia eso. Negociaciones puras y duras en donde cada estado va a buscar obtener lo más posible respecto a su contraparte. Y eso es algo que ha generado a su vez que los estados crean menos en las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, y busquen generar deals, acuerdos uno con uno, que es un poco lo que la administración de Donald Trump ha señalado a diestra y siniestra. Vemos cómo esta tendencia se está consolidando cada vez más en la práctica usual de los estados entre ellos. Mira, si pudiera un poco igual complementar lo que están diciendo ambos, ¿no? Pasarlo al mundo, al ámbito económico, es eso, ¿no? La fragmentación del comercio, ¿no? O sea, mundo liberal, lo que hablabas un poco de estos valores liberales, de creer en el multilateralismo, ¿no? Como que mucho idealismo de un mundo mejor. Y yo creo que todos los 2010, ¿no? Con las agendas y tal, sí parecía que para allá iba, pero desde que Trump empieza, no creo que es por él, ¿no? Son muchas más cosas, pero desde que él empieza se hace más evidente, ¿no? Y luego llega el COVID, la pandemia, guerra en Ucrania, Gaza, ahora Venezuela, ¿no? Entonces se empieza a romper todo. Y si traducimos esto al ámbito económico, es similar, ¿no? Una fragmentación del comercio liberal, ¿no? Yo creo que no es una ruptura completa, claro, pero a lo mejor ahora un orden cada vez más desordenado, ¿no? Y no creo que ni los Estados Unidos ni China de verdad actúen como pues revolucionarios. Ambos son actores que quieren gestionar un poco las cosas y adaptarlo a sus intereses, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor también veremos, pues, muchas cosas cambiando de aquí adelante, ¿no? No sé si un mundo completamente dividido en 2, pero sí polos de poder de todo tipo, ¿no? Comerciales, económicos, tecnológicos y políticos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que otra cosa fuerte, pues, es las guerras que estamos viendo, ¿no? Zoe, ¿tú cómo lo ves? Todas los conflictos bélicos que llevan surgiendo, ¿qué tendencia? ¿Cómo lo definirías tú? Sí, yo creo que hay una normalización de la guerra prolongada y de conflictos congelados, que si bien es algo que ya veníamos viendo hace un par de años, creo que el 2025 consolidó esta normalización de la guerra y de estos conflictos congelados, porque ya vemos los conflictos no como excepciones temporales, sino más bien como algo permanente que va a estar en el sistema internacional. Pero bueno, después para entrar más en detalle en distintos conflictos que vemos que y tuvieron impacto este año y que podrán tener potenciales impactos en el 2026, vamos a hablar en otro bloque. No sé, Martín, si vos tenés otra tendencia más. De hecho, Zoe, este año salió en Foreign Affairs un artículo que a mí, en lo personal, me gustó mucho y ha salido rankeado entre sus mejores artículos del 2025, que se llama The Forever War. Y justamente hablaba de cómo las guerras no están terminando y cómo, y esto, bueno, teoría clausewitziana y teoría geopolítica básica, iniciar la guerra es sencilla y cada vez lo vemos más continuo. Lo difícil es terminar la guerra, lo difícil es alcanzar el objetivo político de las guerras. Y eso los estados, sean los más poderosos o los más débiles o las potencias medias, se dan cuenta.
y lo vemos a toda rama de conflicto: Rusia, Ucrania, Pakistán, India, Estados Unidos, con sus luchas geopolíticas, intentando mediar los distintos conflictos. Mediar y encontrar la paz, o por lo menos acabar el conflicto continuo, es muy, muy, muy complicado. Y eso es algo que se ha consolidado como una tendencia. Pero no quería dejar de mencionar unas tendencias que también hemos visto en los últimos años. Y es una de las tendencias que también mencionamos en el 2025 y que creemos que van a ser consolidándose en el 2026, que es la erosión democrática. Desafortunadamente, estamos viviendo cada vez líderes políticos más radicales, más populistas, que recurren a la posverdad, más este fenómeno de la desinformación y que cada quien no sabe qué cosa es verdad, qué cosa es mentira, el fake news, el IA. Todo eso está generando un golpe fuerte a la democracia. Está generando que las generaciones más jóvenes que van a votar no solo están desconfiando de la democracia, como hemos señalado en el episodio sobre las protestas de la generación Z, sino que también están yendo hacia líderes que prometen solucionar los problemas de forma más radical. Y eso termina afectando a las instituciones. La fatiga social generalizada ha generado que se salgan estas figuras y que sea un castigo sistemático a los sistemas democráticos del mundo. Y este año también va a haber muchas elecciones que son muy interesantes. En febrero comenzamos con Bangladesh, en abril está Hungría, Perú, en mayo Colombia, Etiopía, en junio, y en general durante todo el mundo van a hacer varias elecciones. No va a ser el año en donde más gente va a votar en el mundo, como fue hace un par de años atrás, pero sí va a ser un año que las elecciones y la polarización política va a seguir a pie. Y creo que esto también va a ser una tendencia que va a marcar. Vemos que en todas las elecciones del mundo, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica, el hecho que generó ante Estados Unidos y Venezuela ha generado que los candidatos se pronuncien y den discursos totalmente a favor de lo que ha hecho Estados Unidos o totalmente en contra de lo que ha hecho Estados Unidos. Y eso te genera una pauta porque va a impactar en la política exterior que tengan estos candidatos, sea que sea quien gane y que asuma el poder, porque al final los votantes le van a exigir: cumple con las cosas que has dicho, así sean muy radicales. No, no, gran reflexión, Martín, y soy igualmente. Miren, igual para simplificar, ya viendo todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y cómo poder ponerlo de maneras muy puntuales para que nuestros oyentes ya tengan bien visualizado cómo vemos el año que se viene. Yo le pondría al título 2026, sobreviviendo a un orden sin reglas claras, ¿no? Y 4 pilares que vamos a explicar ahorita. El primero es este de esferas de influencia, de una colisión entre potencias, ¿no? Hablaremos de ello en un segundito. Otro pilar de cómo vemos el año es a lo mejor esta disrupción económica, lo que hablaba de cómo la economía deja de ser un terreno neutral. Un tercer pilar, este tema, Martín, de todas las democracias, ¿no? Yo diría democracia contra las cuerdas, de extremo contra extremo, alza de autoritarismos, ¿no? Y pues una mano más dura de aquellos líderes autocráticos. Y un cuarto pilar crucial, de hecho, lo último que hicimos del año pasado de episodios temáticos, que es la inteligencia artificial, la tecnología, nuestra gobernanza tecnológica, y cómo 2026 puede ser un año de un backlash regulatorio, ¿no? Pero yéndonos para atrás, ya hablando de estos 4 pilares de cómo vemos el año, empezando con el primero, Martín, te paso a ti la palabra. Esferas de influencia y colusión entre potencias. Es verdad que tenemos un episodio dedicado, dejaremos el enlace, pero ¿cómo lo definirías para este año que se viene? La política internacional se está desplazando desde un orden basado en reglas hacia una lógica de una colisión entre grandes potencias. Y vemos cómo el mundo está siendo distribuido entre los líderes fuertes. Trump ha hablado y se habla mucho acá en Washington acerca de el Trump Five Core, o los 5 de Trump, que es básicamente Estados Unidos, China, Rusia, Japón e India. Y es la visión en cómo Estados Unidos cree que estos países pueden distribuirse el mundo y pactar entre ellos para solucionar los problemas, ¿no? En este esquema, Estados Unidos, China y Rusia sobre todo, ya no compiten principalmente por imponer un modelo, sino por repartirse márgenes de maniobra a través de transacciones puntuales. Tú te encargas de tal territorio, yo no me meto en tu conflicto. Tú me das esta tecnología, yo te doy o te dejo que tengas esta distribución de minerales en estos estados. Hay esta repartija del mundo, que lo vemos como sucedió a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en cómo las grandes potencias están que se distribuyen, en vez de chocar directamente, están habiendo cierto tipo de distribución. El problema, como nos vamos a la historia y como tiende a pasar, es que en algún punto alguna de las potencias no llega a
repartirse y tiende a haber no siempre va a haber la colusión, sino en algún punto va a haber este tema de ganancia relativa en donde una potencia va a decir yo quiero esto y eso implica un choque en el interés de la otra potencia. Y ahí viene el gran conflicto. Pero este concierto que todavía se está dando, vemos que se dio sobre todo en el 2025 y creemos que en el 2026 se va a consolidar aún más, es que va a ayudar a que se consoliden estas esferas de influencia y que hayan estas repartijas continuas. Pero también va a depender mucho de las relaciones personales y del ánimo de estos líderes personalistas con personalidades fuertes que tenemos liderando el mundo. Entonces, vamos a ver también cómo es que esto termina de impactar o termina generando ciertos beneficios. Eh, Otro tema respecto a esta colusión de las grandes potencias es que, y lo hemos dicho en varios capítulos, y sobre todo yo lo presento como una gran preocupación, es el debilitamiento del derecho internacional. O sea, el debilitamiento de la regla del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza es lo que justamente permite que estas potencias, una vez que se hayan distribuido o hayan coordinado entre sí, puedan decir, ok, yo voy a intervenir en este territorio porque esta es mi zona de influencia y acá es donde yo mando. Ese tipo de cambio de regla y la imposición de la fuerza, nuevamente, es una de las cosas que se está marcando como una tendencia a nivel global. Tú, Zoe, ¿cuáles las tendencias con respecto, por ejemplo, a la democracia que podrías ver que pase este 2026 y cómo es que ves que las elecciones van a terminar repercutiendo? Creo que una tendencia que vamos a ver en este 2026 es esta idea de un poco la democracia contra las cuerdas, los extremos y bueno, por ahí el alza de algunos autoritarismos o el surgimiento de los strongmen. Tenemos elecciones completamente polarizadas. Hay también un episodio dedicado a este tema que es la fatiga democrática. Pero bueno, creo que como tendencia general lo que vamos a ver es el alza de derechas en la Unión Europea, puede pasar, o en América Latina. En el caso de América Latina, creo que por ahí vale la pena detenernos, si bien tenemos elecciones, como vos ya mencionaste, Martín, en Brasil, Colombia, Perú, tenemos el caso reciente de Chile. Creo que en este caso vale la pena mencionar Colombia y Brasil, que ahora están gobernados por dos gobiernos más de izquierda, y tenemos en Colombia un fuerte descontento con el gobierno de Gustavo Petro. Tuvo una política mucho más de izquierda, quiso ser bastante disruptivo con lo que venía teniendo Colombia y no fue tan exitoso el caso. Hay un fuerte descontento con el gobierno de Gustavo Petro que también estuvo marcado por muchísima polémica y una relación muy tensa con Estados Unidos. Entonces creo que las elecciones van a ser muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta este antecedente de cómo fue tener un gobierno de izquierda en Colombia y en Brasil también, donde Lula va a buscar un cuarto mandato. Enfrentándose al partido de Bolsonaro. O sea, Jair Bolsonaro sigue siendo como la principal figura, aunque él no pueda presentarse. Hay posibilidades que se presente su hijo Flavio Bolsonaro y habrá que ver cómo en esa polarización si Lula logra acceder a un cuarto mandato o si vamos a tener de nuevo un Bolsonaro en el gobierno. Y bueno, eso va a ir pintando nuevamente el mapa de Latinoamérica, viene avanzando bastante la derecha. Después también tenemos en Francia el partido de Marine Le Pen se volvió cada vez más un partido con más posibilidades de ganar. Tenemos que ella tomó las riendas del movimiento en 2011 y ahora es la líder del bloque parlamentario y si bien ella no se puede presentar como candidata, sí está Bardella, que podría presentarse como candidato y tendría chances de ganar, y eso también consolidaría, bueno, un nuevo avance de la derecha en Europa. También tenemos que tener en cuenta las elecciones estatales en Alemania en este año, en marzo. Y finalmente creo que también unas elecciones que van a estar interesantes son las de medio término de Estados Unidos, donde la tendencia general suele ser que los oficialismos no vuelven a ganar, lo cual para Trump sería complicado porque podría perder las ajustadas mayorías que tiene en el Congreso y eso podría dificultar por ahí su gestión en todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que pasar a través del Congreso. Habrá que ver qué impacto tiene esta intervención en Venezuela en la ciudadanía y si esto implica un cambio y puede favorecerlo para que
pueda mantenerse con mayorías en el Congreso o si esto les va a jugar en contra y va a seguir la tendencia general de perder las mayorías. Y después, bueno, también tenemos el auge del autoritarismo, que esto no tiene solo que ver con líderes carismáticos o strongmen, sino que también con estructuras muy concretas. Hay un autor, Stephen Cockting, que habla de que estos regímenes se sostienen con 5 pilares, que son aparatos represivos sobredimensionadas, fuentes de ingresos que no dependen de los ciudadanos, narrativas nacionales de agravio y grandeza, control directo sobre las oportunidades de vida y un entorno internacional que fue demasiado permisivo durante varios años. Entonces, si bien vemos que estos autoritarismos tienen una fortaleza real, también son frágiles porque dependen de dinero, de élites cohesionadas por el miedo y de relatos que necesitan repetirse constantemente y en ocasiones incluso se necesitan reinventar otros relatos nuevos. Y bueno, en este contexto de erosión democrática y de polarización extrema, el desafío es no solo contener estos autoritarismos, sino que también entender que su poder no es monolítico, sino que es una respuesta corrosiva, que la respuesta más corrosiva sigue siendo que la democracia funcione y que tal vez ese yo creo que es el principal desafío que tienen las democracias, creo que a nivel mundial, pero pensándolo en Latinoamérica, que vemos sociedades que buscan respuestas inmediatas a soluciones que vienen a problemas que vienen arrastrándose desde hace años y que distintos gobiernos no pudieron dar. Entonces, la respuesta tal vez más fácil es siempre recurrir a un líder que promete mucho sin importar qué es lo que vamos a tener a cambio de cumplir con esas promesas. Claro, Zoe, antes de pasar a la que sigue, hacer un pequeño énfasis de esta última edición de la revista, me parece que es Foreign Affairs, ¿no? Que habla de esto mismo, de los autoritarios, ¿no? Y hay un artículo muy bueno en la revista, se llama Iliberal Internacional, ¿no? Que habla también de cómo estos autoritarismos y personajes autocráticos que consolidan poder también operan y se apoyan unos a otros, ¿no? Y cómo las democracias del mundo también deberían o podrían actuar para debilitar. Y obviamente, pues muchísimo del rol de Estados Unidos, porque es una democracia liberal, la principal, pero también actuando de una manera muy similar a muchos de estos otros actores, ¿no? Yo creo que es una tendencia que tendremos que desarrollar muy bien este año, ¿no? Los autoritarismos y tal, porque creo que está re interesante y sí que va a marcar el año. Pero la siguiente tendencia que yo tomo y elaboro un poco más es la de la disrupción económica, ¿no? La economía ya no es todo el mundo gana, ¿no? Y fíjate, entrando un poco más en detalle, yo diría, geopolitics meets business. ¿No? Estamos viendo cómo la geopolítica y los negocios se mezclan cada vez más, ¿no? Ahora con la invasión en Venezuela, antes era tema más drogas, 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 y ahora es petróleo, 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 ¿no? Un poquito de retórica de la democracia y el pueblo, tal, que va a intereses económicos y de todo tipo, ¿no? Tanto nacionales como de individuos concretos, ¿no? Cuando se empiezan a priorizar por encima de las agendas geopolíticas de un país que se construye por décadas, ¿no? Llega un líder y ve una oportunidad de hacer dinero en criptomoneda o con algún contrato con los saudíes y vámonos, ¿no? Estamos viendo élites llevándose un buen de dinero, y no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Y de hecho, ese es el ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no? El rol de Jared Kushner o alguien, ¿no? Bien interesante que estamos viendo ahora en todas las conversaciones y negociaciones de paz. Steven Witkoff, ¿no? Un aliado de Trump de la época del real estate, y están armando cantidades impresionantes de dinero en base a esto, ¿no? Entonces, estamos viendo un poquito cómo se mezclan ambos temas, ¿no? Obviamente estamos viendo también proteccionismo económico, políticas industriales de las grandes economías mundiales cerrándose y también vemos, pues, a lo mejor una guerra mundial comercial, a lo mejor no tan abierta, pero sí el fin de este multilateralismo económico. Estados Unidos utilizando aranceles como un arma, no solamente contra China, sino su mensaje para todo el mundo, ¿no? Este acceso automático a Estados Unidos y a su gran mercado ya no es automático. Y bueno, pues la Organización Mundial del Comercio sigue existiendo, pero como lo decimos, una capacidad de arbitraje cada vez más limitada, ¿no? Y bueno, China también está ahí, opta por una estrategia un poquito distinta, ¿no? Washington levanta muros, Pekín trata de ofrecer acceso, acuerdos, por ejemplo, con el sudeste asiático, aperturas comerciales, y bueno, un discurso de estabilidad dirigido al sur global, ¿no? No creo que sea altruismo, lo llevamos también hablando mucho. China es a mi parecer, China es una potencia neocolonial y también tiene una estrategia neocolonial para
también ganar potencia y fuerza en el mundo internacional. Y ya última cosita a tocar acá, pues es el auge de los minerales críticos, ¿no? Cada vez hablamos como el litio, el cobalto, son recursos súper interesantes, países, estados, potencias luchando por el control de ello, ¿no? Y el suministro tan crítico y limitado que es a nivel global. Y las negociaciones también se centran un poco en estos recursos, ¿no? Me viene a la cabeza a lo mejor el caso de el conflicto que vemos entre Ruanda y la República Democrática del Congo y cómo estos minerales son un incentivo para que Trump también esté metido ahí, ¿no? Pero bueno, también creo que es un tema que deberemos explorar más en detalle. Para concluir, Martín, ¿cómo ves el tema tech, el tema AI? ¿Cómo se viene para 2026? De entrada al tema tech y AI, creo que definitivamente está relacionado con lo último que ha señalado Fabio, que es el tema de minerales críticos. Y creo que es uno de los primeros episodios que deberíamos hacer este 2026. Deuda para los oyentes, un episodio de minerales críticos para explicar la geopolítica de los minerales críticos, definitivamente va a salir esta nueva temporada. Pero para entrar directo a esta última tendencia que vemos este 2026, creo que la proliferación de temas de inteligencia artificial, quantum computer, a la par con armas nucleares y proliferación nuclear, va a seguir marcando la pauta. Los estados se están dando cuenta que el mundo está siendo más peligroso, sobre todo las grandes potencias. Y si bien hay esta colusión, igual no hay totalmente confianza entre unos y otros, con lo cual van a seguir apostando por incrementar su poder en el ciberespacio, su poder nuclear. Entonces, definitivamente va a haber un incremento y una mejora tecnológica porque el IA avanza a velocidades nunca antes vistas. Y esto se suma a temas de quantum computing, proliferación nuclear y cómo estas tendencias se entrelazan. Entonces, el IA va a afectar también a los juegos democráticos y una erosión a los sistemas democráticos, como bien lo señaló Zoe. Entonces, definitivamente los líderes, los candidatos van a usar ese tipo de mecanismos para ver cómo es que se posicionan y cómo es que buscan ganar a toda costa las elecciones. A la par, al ser un año o un año muy complicado de un punto de vista militar y un año donde va a haber seguramente muchas tendencias y muchos conflictos, como lo vamos a ver en el siguiente bloque, el tema nuclear no se va a pasar a un segundo plano. Van a seguir apostando por mejorar su arsenal nuclear. Porque en el punto en donde una potencia sabe que la otra potencia no puede incestarle un golpe en materia nuclear, es cuando ese balance se pierde, ¿verdad? Y eso le da una ventaja comparativa. De hecho, hay un capítulo muy bueno que pondremos el enlace en materia nuclear, que los pusimos acá en War Diplomacy, en geopolítica. Entonces, creo que estas tendencias van a seguir marcándose definitivamente. Y esto, a su vez, ha hecho que un tema que es importantísimo salga de la agenda internacional, que es el cambio climático. Desafortunadamente, el cambio climático, a diferencia de otros años que está en boca y en uno de los principales problemas de la sociedad internacional, está siendo replegado ante el auge de las guerras, el auge del conflicto, la proliferación de armas nucleares, la proliferación de inteligencia artificial y ciberinfraestructura para el uso militar, ¿verdad? Entonces, creo que desafortunadamente este va a ser un problema que, si bien ahorita no está como máximo problema de la humanidad, cada vez se va a ir consolidando y los efectos van a ser duraderos. Pero creo que vamos a ver en el siguiente bloque cuáles van a ser los conflictos que nos van a marcar la pauta este 2026. Uno de los primeros artículos de Foreign Policy de este 2026 se llama Welcome to the Age of Chaos y justamente habla de los principales conflictos y de los risks que van a haber este 2026. Si bien todo lo que hemos puesto no está exclusivamente de ese artículo, pero creo que van marcando pautas y las distintas think tanks y revistas especializadas en materia de relaciones internacionales ya están hablando del tema de los conflictos. Pero creo que nadie esperaba que hablemos tan pronto de un conflicto este 2026 como la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Zoe, cuéntanos, ¿cuál es la opinión que tienes respecto a cómo Estados Unidos ha intervenido en Venezuela y cómo esto va a marcar una pauta para este 2026? Bueno, definitivamente esta intervención es algo que por ahí se venía visualizando con un poco las movidas en el Caribe, pero creo que nadie se esperaba que un 3 de enero nos levantáramos todos con esta noticia. Em, entonces creo que un poco para este 2026
la gran incógnita es como ver, bueno, qué escenario se abre en Venezuela tras el ataque de Trump, porque lo que tenemos es ahora una situación compleja con la vicepresidenta Delcy, que estaría a cargo de Venezuela en negociaciones con distintos funcionarios del gobierno de Trump. Tenemos como la posición de Corina Machado, que fue como corrida a un costado, si bien se la menciona como una importante figura en todo este proceso, pero que no puede asumir ahora una presidencia. Entonces creo que es un escenario muy complejo que no sé muy bien cómo podría perfilarse para este 2026. Creo que es algo que vamos a tener que seguir muy atento y día a día. Y bueno, más allá del tema específico de Venezuela, creo que también está bueno mirar en este 2026 cómo se van a ir posicionando los distintos países. Esto también relacionado siempre con las elecciones y los nuevos líderes que llegarán al poder, cómo se posicionan frente a la creciente polarización entre Estados Unidos y China. Fabio, vos, ¿cómo ves Latinoamérica para este 2026? Sí, haciéndote eco, de verdad, vaya notición. Es cierto que la acumulación de barcos en el Caribe era un indicador de que algo iba a pasar. De hecho, tenemos un episodio que explica un poco la estrategia, ¿no? De operar todo esto bajo el prisma de la guerra antidrogas, que en verdad no es un conflicto tan de drogas, porque el fentanilo viene por la frontera con México, no de los barcos que pasan en Venezuela, pero tenía algo distinto ahí, ¿no? Y ahora se está hablando mucho del petróleo, ¿no? También la influencia de China y Rusia, que bien mencionas tú, en Venezuela era la más evidente de la región. Y pues vimos con la estrategia de seguridad de Trump que se opera, ¿no? A lo mejor ver el continente americano para América, ¿no? Esta doctrina Monroe, ¿no? Con esa versión Trump. Y esto yo le extendería un poco más, ¿no? O sea, ya vimos esta acción militar que bajo mis ojos, wow, o sea, ¿cómo operas? ¿Cómo extraes al presidente de un país que está tan protegido? Tuvo que haber aquí algún acuerdillo, yo creo, pero bien lo dices hoy, yo creo que, de hecho, no estoy 100% seguro, pero con gran certeza este va a ser el primer episodio temático después de este de tendencias, yo creo. Ver también estas siguientes semanas cómo se desarrolla la cosa un poquito para hacer un análisis bien completo de cómo vemos la situación más allá de simplemente esta primera noticia, ¿no? Este primer suceso. Pero esto yo lo extiendo a México, ¿no? Se habla mucho también que Trump quiere operar en contra de los grupos narcotraficantes y ya se abre esta caja de Pandora, ¿no? O sea, hablamos de todo el tema de el derecho internacional, hay que respetar y tal, pero cuando ya Trump está moviéndose con una estrategia de gunboat diplomacy, ¿no? Diplomacia del barco armado, pues, ¿quién nos dice que no va a hacer un ataque a otro país? Cuba también está ahí en el mix, Marco Rubio lo habla y lo habla y lo habla, ¿no? Es básicamente, pues, uno de sus mensajes políticos más fuertes desde que empezó en política. Y yo creo que Marco Rubio, después de lo que vimos ahora, se perfila también para un buen candidato republicano para la siguiente presidencia. Y a lo mejor, ¿no? En Nicaragua, otros países en la región, pues vayan a recibir algún impacto. No lo sé, la verdad, a saber, pero pues la verdad es que la caja de Pandora ha quedado abierta, ¿no? Y este conflicto ha hecho que muchos líderes políticos de la región, inclusive varias cancillerías se han pronunciado, pongan su preocupación respecto a otro posible intromisión. Como han señalado algunos, el día de hoy eres tú, el día de mañana puedo ser yo. Entonces, creo que vamos a seguir viendo un desarrollo más grande de los conflictos en nuestra región y creo que esto va a hacer que América Latina se vuelva a posicionar como uno de los países ejes de la política internacional mundial, que en los últimos años está un poco replegado. Pero vamos a ir de nuevo al gran continente, en donde la mayor cantidad de conflictos a lo largo de la historia son los que han marcado la pauta de la evolución del mundo, y es Europa. En este 2026, la gran pregunta es más que militar, es financiera y social. ¿Cuánto aguanta Europa? ¿Cómo es que vamos a seguir viendo el conflicto entre Rusia y Ucrania? Sin duda, la guerra ruso-ucraniana es el tema que afecta a Europa en este momento y creo que estamos en un momento de la guerra que entró en una fase como incómoda, donde no vemos ni una victoria rápida ni un colapso inminente y también el mismo Trump em, reconoció que la solución del conflicto está siendo más difícil de lo que él pensaba y eso lo vemos, si bien hay distintas instancias de negociación, todavía no se ve un acuerdo claro o muy próximo, lo cual hace que se vea difícil
verle un final concreto a esta guerra. También vemos cómo Rusia fracasó militarmente en su ofensiva, pero bueno, igualmente sigue llevando a cabo ataques híbridos que no solo se limitan a Ucrania, sino que también a otros países de la Unión Europea a través de sabotajes, ciberataques, incluso presión psicológica sobre las sociedades europeas. Pero también quiero darte la palabra a vos, Fabio, cómo lo ves vos desde allá, cómo va a evolucionar, crees que va a evolucionar esta guerra en el 2026. Sí, no, no, haciéndoles eco a los dos, en verdad ya no es nada más, o sea, sí tiene mucho que ver con cómo sigue avanzando o retrocediendo Ucrania, claro que tiene que ver, pero ya es más la conversación sobre cómo se sigue financiando no solamente la campaña militar, sino el gobierno ucraniano, qué tipo de restricciones se les puede seguir poniendo a Rusia para evitar que siga adelante con la agenda, porque yo veo que sí dicen que quieren pactar y tal, pero pues el conflicto ahora va muy lento, pero a su favor y a un precio fuertísimo, ¿no? Avanzan centímetros, metros, a costa fuertísima de soldados. Entonces también no las tienen por ganar así fácil. Y lamentablemente también yo creo que el foco se está desplazando a otros conflictos, otras zonas. El interés de Trump también está en todos lados. Dice que sí ofrece un día un apoyo muy férreo, el día siguiente cambia de opinión. Entonces la pregunta será esa, ¿no? ¿Hasta qué punto sí se logra pactar algo? Ya hay ciertos acuerdos, ciertas líneas que parece que están entendidas. Creo que el tema de la protección, ¿no? Para que no haya otro ataque en el futuro de Rusia a Ucrania es muy importante. ¿Quién se queda con los territorios, no? Y también algo que a mi parecer no entiendo cómo Ucrania puede ceder, ¿no? Pues territorio que Rusia todavía no controla, ¿no? Entiendo que Crimea, entiendo que el Donbass o aquellas zonas del Donbass que Rusia ya ocupa, pues va a ser imposible que Ucrania regrese. Pero aquellas zonas donde Rusia todavía no ha avanzado y aparte es una zona muy fortificada para Ucrania, pues Ucrania no la va a querer dejar. Hace todo el sentido, ¿no? Entonces, esas son las líneas que todavía no se resuelven y yo creo que seguirá la cosa así tensa, ¿no? Como que afloja y tal. No sé si en 2026 se termina cerrando, tampoco veo un conflicto 100% congelado. No sé, es difícil de ver, estamos todavía con temas que se mueven mucho, pero definitivamente va a seguir pactando mucho la pauta en el continente, ¿no? Y fíjense, conectando el conflicto anterior y la posición en la que se encuentra la Unión Europea ante Venezuela se explica bajo este prisma, ¿no? Estás entre una piedra y un lugar muy duro, ¿no? Como se dice en inglés, rock and hard place. Si apoyas a Trump, debilitas, ¿no? Esta estructura internacional de leyes, creando pues precedentes fuertísimos, ¿no? Base a lo que China podría hacer en Taiwán o lo que Rusia hizo en Ucrania y se le lleva criticando y golpeando 4 años, ¿no? Pero por el otro lado, si denuncias lo que Trump hizo y apoyas la ley internacional, pues tienes el riesgo de que Trump se vaya en contra de los intereses europeos, ¿no? Entonces, entendemos la complicadísima lógica de cómo la política exterior de Europa está condicionada, ¿no? Y es un tema que se expande a todo, al comercio, a la economía y tal. Así que sí, en fin, la cosa está durísima. Martín, ¿tú lo concluirías? ¿Cómo lo ves? De hecho, Fabio, también este conflicto tiene un eje que es central, que es de las primeras tendencias que dijimos al inicio, que es la nueva moneda cambiaria de la diplomacia, que son los minerales críticos. También hay minerales críticos metidos en este conflicto. Hemos visto cómo ciertos estados le han dicho a Ucrania, te apoyo a cambio de concesiones en este tipo de territorios y en este tipo de tierras para poder obtener los minerales críticos de esta zona. Y aparte, como tú dices, hay una geopolítica de la energía total, ¿no? Eh, Rusia con el gas hacia Europa y en general toda la movida del conflicto tiene un gran impacto para Europa. También esperemos que el conflicto llegue, llegue a un acuerdo pronto y se termine, pero como tú bien dices, tampoco no lo veo llegando a buen puerto prontamente, ¿no? Ojalá que nos equivoquemos. La otra región que también creo que es importante tomar en cuenta, que es uno de los puntos más calientes que vamos a tener este 2026, es el Medio Oriente. Actualmente hay una especie de paz armada en donde todos estos acuerdos de paz, o mejor dicho, acuerdos de no agresión, cuelgan de un hilo. Y hay mucha tensión geopolítica, hay muchos jugadores con muchos intereses de por medio. Algunos se sienten más envalentonados, otros se han replegado, pero hay mucho movimiento en la región. Y todavía hay ciertos actores que van a poder buscar plantear sus agendas geopolíticas en esta región, con lo cual en 2026 también se va a ver un panorama muy movido en el Medio Oriente. Coincido con vos, Martín. Creo que en este 2026 vamos a ver también en Medio Oriente
el deseo de querer cerrar capítulos, pero también a veces la incapacidad política de hacerlo. Y creo que un buen reflejo de esta situación puede ser el conflicto entre Israel y Hamás, donde tenemos la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza, gracias a la presión de Trump y a la diplomacia, pero vimos que si bien entró en vigencia, después también hubo algunos retrocesos, siempre algún que otro bombardeo o que no terminaba de cumplirse con lo acordado. Estados Unidos tiene un plan de paz para la región, pero este se recibió con cautela. Hay algunos avances como más concretos, como la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Pero bueno, sigue siendo una situación donde tenemos enfrentamientos continuos pese a este intento de paz, lo cual hace que la situación en Gaza aún sea frágil. Vos, Fabio, ¿cómo ves este conflicto? Igual de complicado que todos los demás, o sea, sí un acuerdo de paz, pero los bombardeos tampoco es que han parado al 100%, ¿no? Y Netanyahu también lo lleva diciendo rato, ¿no? Él tiene la intención de adjudicarse tanto la Franja de Gaza como Cisjordania. Poco se habla que Cisjordania también es un foco donde podríamos ver movimientos este año, ¿no? Yo no sé si vamos a volver a las escalas de bombardeos que hemos visto esos últimos 2 años, no creo, ya creo que hay mucha presión internacional y política, muy política interna en Israel también en contra de Netanyahu, pero tampoco es como que la cosa simplemente vaya a pausar y jamás lo ha dicho 1000 veces, no van a simplemente dar las armas y rendirse, seguirán siendo un actor. Y ahí está la cuestión, igual de como Ucrania hay cositas que no se detallan y pasan y no se detallan, este es otro, jamás no se va a entregar o no creo que se vaya a entregar. Entonces, ¿cómo operas ahí? ¿Cómo terminas un conflicto donde el otro actor está tan entrelazado entre la población civil y no puede simplemente erradicarlo? Es muy complicado sin hacer la escala de destrucción y masacre que han hecho los israelitas los últimos 2 años. Entonces, difícil lo veo. Aquí también a lo mejor Zoe no es nada más contra Hamas, sino otros proxies iraníes en la región, en Irán, en Irak, en Líbano. El ataque a las centrales nucleares el año pasado fue otro tema brutal del verano, que cómo se escuchó, cómo se movió, y es otra cuestión abierta, ¿no? La debilitación de Irán, ¿qué va a llevar, ¿no? A lo mejor siguen con un programa nuclear, pero muy debajo del tapete sin que se reporte absolutamente nada. No sé, nadie sabe en verdad qué capacidad ellos tienen de seguir llevando a cabo ese programa, pero también estamos viendo en Irán unas protestas muy fuertes en contra del régimen. No sé a qué lleve, a lo mejor se reprimen, a lo mejor tumban el gobierno, quién sabe, quién sabe. Fíjense, una de las predicciones que hice el año pasado es que el ayatolá iba a morir de viejo y a lo mejor Irán sacaba un arma nuclear, ¿no? Y fue todo lo contrario, ¿no? El ayatolá ahí sigue con sus 80 más tacos y Israel y Estados Unidos bombardearon Irán. ¿Quién lo diría? Vaya año. Pero bueno, eso por una parte. Soy Martín, a lo mejor también Siria. Siria fue otro caso brutal de finales del año pasado, esta ofensiva rebelde que en cuestión de días tumba a Assad, que llevaba décadas ahí. Y fíjense, Ahmed al-Shara, el líder de Siria, fue uno de los candidatos a Warrior del Año, ¿no? Esas figuras que más impacto tuvieron en el escenario internacional. Y digo, es verdad, es una ex yihadista, eso es cierto, ¿no? Pero también la manera en la que ha mantenido a Siria no sumida en un caos completo ha sido muy interesante. Ha habido, claro que sí, explosiones de violencia sectaria en ciertas zonas del país, pero como tal, Siria no ha caído en un conflicto civil, ¿no? Entonces, interesante y cómo también al-Shara va y le da la mano a Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Vaya giro que dio Siria en un año, ¿no? Y también creo que es algo que podemos seguir dándole cobertura este año, ¿no? Igual Israel, Siria, ¿no? Hay tropas israelíes en Siria, en los altos del Golán, y parece que tampoco se van a quitar de ahí, ¿no? Otra cosa a tener ahí en la mezcla. Un buen repaso del Medio Oriente también estaría muy bien para un episodio en concreto. Yemen es otro lugar donde estamos viendo movimientos. No sé, Zoe, si tú tendrás un poco más de noticias de cómo va la cosa ahí. Yemen se convirtió en una guerra proxy con los saudíes apoyando al gobierno, Irán apoyando a los hutíes y los Estados Árabes Unidos ahora más visiblemente involucrados, apoyando al Consejo Transnacional Sur. Y bueno, la situación escaló porque Arabia Saudí considera que Yemen es un asunto de seguridad nacional por compartir la frontera y también por las extensiones de petróleo que existen en el sur de Yemen. Y todo esto hizo que Arabia Saudí bombardeara un carguero de armas emiratíes dirigido hacia los separatistas. Luego de un enfrentamiento directo, los Estados Árabes Unidos anunció que pondría fin a sus operaciones
antiterroristas, sin embargo, no necesariamente es el fin de el apoyo logístico, político y financiero. Así que nada, también habrá que estar atento en Yemen para ver cómo evoluciona esta situación, que bueno, cada tanto también siempre vemos noticias que a veces siento que pasan a veces un poco desapercibida sobre lo que pasa en esta región, quedando un poco más opacado por ahí por el conflicto entre Israel y Hamás, pero igualmente no es un tema que haya que perder de vista. Definitivamente el Medio Oriente creo que va a seguir dando que hablar este 2026 y creo que, como bien dice Fabio, va a ser necesario un episodio exclusivamente del Medio Oriente. Pero creo que otro de los temas que tocamos mucho, tanto en Warrior Diplomacy en español como en Warrior Diplomacy en inglés, fue respecto a la situación geopolítica del África y los conflictos que tenemos, sobre todo en el Cuerno de África, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur, han sido los conflictos que nosotros hemos hablado todo este 2025 y que desafortunadamente creo que vamos a tener que seguir hablando este 2026. De hecho, el capítulo sobre Sudán estuvo muy bueno y tuvo muchas reproducciones. Creo que ayudó a explicar mucho el contexto geopolítico para entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo. Les pedimos que se remitan a ese capítulo. Pero Fabio, tal vez tú podrías dar un poco tu visión de cómo va a ir avanzando la guerra civil en Sudán o los grandes conflictos que todavía hay en África este 2026. No, es verdad, Martín, o sea, como hay a veces conflictos en el Medio Oriente, que ya es una región muy turbulenta que se ignora, como dice Soy Yemen, en el caso de África es el continente entero, ¿no? Y digo, sí, Sudán ha estado más en los titulares por esta grandísima crisis humanitaria, la más fuerte del mundo, pero en verdad ambas facciones, se explica muy bien en ese episodio, pero ambas facciones tienen muy consolidado su territorio, su ejército, entonces todavía no hay uno que chance gane, ¿no? Y lo que vimos en Al-Fasher estos últimos meses, esas masacres, es brutal, ¿no? Pero digo, Sudán es solamente uno. En el Cuerno de África también podríamos ver conflicto este año en Etiopía, en Somalia, en Sudán del Sur. Es una región muy conflictiva, ¿no? Ahora también hemos visto los golpes de Estado en la región del Sahel y el yihadismo. Vimos también una incursión americana en Nigeria en contra de yihadistas. Entonces el Sahel es otra zona que también estoy 100% seguro que también hay que darle un episodio enterísimo porque las dinámicas están cambiando muchísimo. Y hay muchos intereses extranjeros también ahí, de rusos con Wagner, de Francia, de Estados Unidos. Hay petróleo, hay minerales críticos. Entonces todas las tendencias que andamos diciendo en el Sahel se cubren. ¿Y qué pasa? Se ignora. También en Marruecos y el Sahara Occidental hay tensiones, y en los grandes lagos, ¿no? Ruanda y la República Democrática del Congo. Repito, tenemos otro episodio, de hecho, de los primeros del año pasado, donde se explica mucho eso, ¿no? Y el peligro de redefinir las fronteras en general. Pero bueno, un conflicto de estos que Trump se ha tratado de poner la estrellita y pactar, pero en verdad no es como que la situación se haya completamente pausado. Los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, siguen movilizándose. No es como que se haya pausado completamente ahí las batallas. Entonces, ¿seguiremos viendo ahí movimientos? Yo creo que sí. ¿Hasta qué escala? Eso sí, ya yo no sabría ponerme las manos en el fuego. Pero estoy seguro que lo cubrimos más adelante. Zoe, no sé si se me ha ido una otra cosilla sobre África. ¿Tú cómo lo ves? Es un continente que a veces también las noticias pasan en desapercibido, pero pasan muchísimas cosas. Creo que sobre todo está bueno darle cobertura a, como desde Warrior Diplomacy se hace, a lo que sucede en Sudán, que es una guerra civil muy cruda y aparece muy poco en los titulares. Y creo que eso es importante visibilizarlo porque después siempre hablamos de derecho internacional, hablamos de los derechos humanos, pero después pasa que hay regiones, países que quedan completamente desapercibidos y bueno, creo que en 2026 estaría bueno prestarle más atención. Ojalá que no veamos una escala y una mayor situación de hambruna en la región, pero bueno, todavía no sabría ver cómo podría desenvolverse este conflicto. Definitivamente esperemos que la situación humanitaria en el continente africano mejore y desde Warrior Diplomacy nos comprometemos a seguir tocando este continente como uno de los principales aspectos del análisis de la geopolítica este 2026. No obstante, uno de los principales conflictos que pasó en 2025, que de hecho asustó a muchos, entre ellos a mí, admito, fue India y Pakistán. En Asia todavía hay muchas zonas que están muy calientes y que pueden poner en riesgo
tablero geopolítico mundial. Tenemos Tailandia con Camboya, bueno, como lo acabo de mencionar, India y Pakistán, y el posible expansionismo de China frente a Taiwán y el Mar del Sur. Fabio, ¿qué nos podrías comentar respecto a estos conflictos y cómo crees que en 2026 vamos a volver a tener zonas calientes o las cosas se van a calmar un poco más? Vuelvo a lo mismo, es que predecir el futuro no sabría decirte, o sea, tensiones hay fuertísimas, ¿no? Lo que hablabas, India y Pakistán, sí hemos visto un periodo de relativa estabilidad, pero las tensiones en Cachemira están fuertísimas, entonces solo ocupa una pequeña chispa que explota el fuego, ¿no? En 2025 fue un atentado terrorista en esta zona que desembocó el peor conflicto militar entre estas dos potencias nucleares, ¿no? Que fue un intercambio convencional, pero estas cosas pueden muy fácilmente escalar a un conflicto nuclear y eso ya babalú, adiós el mundo, ¿no? Una peli excelente el año pasado, A House of Dynamite, lo habla en un escenario de lanzamiento de un misil nuclear y cómo las decisiones se toman. Y hay partes en el mundo donde ocurre. De hecho, hace un día se lanzó un misil balístico desde Corea del Norte al mar del norte de Japón. Creo que también pasa muy desapercibido por lo que vemos en Venezuela, ¿no? Entonces también en Asia, Corea del Norte, otro actor que también mueve mucho las cosas, ¿no? Pero lo mencionas tú, Tailandia y Camboya, ¿no? Otra escalada bélica y brutal del año pasado. Otra medallita más que Trump se trata de poner para el Nobel, que se vuelve a abrir, ¿no? De hecho, pausó un rato y luego se volvió a abrir. Y el expansionismo de China en el Mar del Sur es evidente, ¿no? China tiene muchas ganas de ser el gestor de esta zona. Y pues también lo que hablamos, ¿no? La caja de Pandora con Venezuela, pues Taiwán se abre también la cuestión, ¿no? Se abre también la cuestión si Trump inclusive va a vender Taiwán en unos años a un buen precio. El tema de los microprocesadores mantiene a Taiwán, ¿no? Bajo mucha lupa internacional. Es un componente crítico de la infraestructura económica global y tecnológica. Pero quién sabe, ¿no? Bajo este orden transaccional donde las grandes potencias se comparten, pues puede que en un futuro haya un precio que Trump esté dispuesto a recibir por darle Taiwán a China. No sé si será conflicto o no, pero está la cuestión. Zoe, tú recuerdo que tuvimos un episodio sobre el sudeste asiático, hablamos mucho también de Myanmar, hay un conflicto ahí civil que también se habla muy poco. Bueno, Myanmar actualmente está en una grave crisis con el avance militar de la Junta sobre el territorio. Hubo un proceso electoral para finales de 2025, pero fue un proceso muy complicado, donde hubo centros electorales donde finalmente no se pudo votar. O sea, estuvo muy opaco este proceso electoral. No se sabe bien cómo va a avanzar este conflicto con la junta militar controlando el país. Y también relacionando el continente asiático un poco con el episodio que grabamos en su momento, creo que también es interesante, más allá de los conflictos que están y que pueden volver a reactivarse en cualquier momento del 2026, es observar cómo se van a ir moviendo estos actores, estos distintos países, considerando sobre todo la presencia de China, gran vecino, que es un actor muy importante, no solo como vecino en sí, sino también en esta disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, y también cómo se van perfilando estos países que por ahí pueden tener distintos choques, como es el caso de Filipinas en el mar del sur de China, que tiene recurrentes tensiones con China por las islas en el mar del sur de China. Em, Cómo se van a ir posicionando estos países a lo largo del año, si tenemos una mayor polarización entre Estados Unidos y China, me parece que también es algo importante a tener en cuenta, porque depende de este posicionamiento, también son las acciones que podrían venirse tanto de parte de China como de Estados Unidos sobre países en particular, o por ahí la tendencia a ayudar más a un país o a otro em, en función de estas posiciones. Pero bueno, creo que el continente asiático va a estar muy interesante en este 2026 y se pueden mover muchas fichas. Pues creo que eso ha sido un gran recuento de los principales conflictos que todavía creemos que van a dar que hablar este 2026. Esperemos que nos equivoquemos en todo lo que hemos dicho y que las cosas se solucionen. Desafortunadamente, esa no es una visión muy realista, sino es una visión más idealista que no es propia de nosotros. Pero nos vamos a atrever en este último bloque a hablar acerca de unas posibles predicciones de este 2026.
Ya en el último bloque, acá vamos a tratar las predicciones y cómo vemos el 2026. Si bien ya estuvimos planteando un par de cosas y como dijo Fabio anteriormente, no podemos predecir el futuro, pero bueno, en función de las tendencias que estamos viendo, tal vez se podrían pensar algunos escenarios. Creo que podríamos hacer algunas predicciones electorales de algunos de los países que van a tener elecciones en este 2026. Pero antes de pensar en estas predicciones electorales, yo tenía una predicción para este 2026 que creo que es un poco optimista, pero bueno, yo creo que tal vez en este 2026 podemos ver un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia impulsado por Trump, pero considero que este acuerdo de paz no va a ser una paz duradera, sino más bien en un escenario como el que vimos entre Tailandia y Camboya, donde hay un acuerdo, pero después puede haber algún que otro, puede haber rispideces, tensiones que no terminen de consolidar la paz. No sé, Martín, Fabio, ustedes si tienen alguna predicción particular para este 2026. Primero que nada, creo que en la mayoría de los gobiernos y las elecciones que se van a dar este 2026 en Latinoamérica va a ganar la derecha. Creo que vamos a ver un bloque de derecha un poco más sólido en nuestra región. Hay de nuevo un artículo en Foreign Affairs que habla acerca de este auge de los movimientos de derecha y cómo esos líderes han impactado en otras elecciones. Han dado la derecha en Chile, han dado la derecha en Bolivia. Muchos de los candidatos en todos los países quieren ser el nuevo Bukele, el nuevo Milei. Entonces, creo que va a haber un impacto y creo que va a ser un escenario positivo hacia la derecha. En los últimos años la izquierda ha estado ganando en la región. Ahora parte de lo que se llama el péndulo latinoamericano se va a ir para el otro lado. Creo que es una posible predicción. Creo que no es nada loca, creo que es algo que va a poder suceder. Voy a dar una predicción pesimista y una predicción positiva, ¿no? Uno, creo que de cierta manera, comenzamos por lo positivo, mejor dicho, creo que Estados Unidos va a buscar que haya un cambio, una transición democrática en Venezuela. Quisiera apostar de que se va a poder lograr convocar elecciones o llevar a un mecanismo que ayude a que el pueblo venezolano se encuentre paz en estos momentos. Creería que se van a convocar a elecciones en Venezuela prontamente para buscar se instaure una figura que sea reconocida por el pueblo venezolano. Esto porque hay muchos intereses de por medio por parte de muchos políticos estadounidenses, como bien lo dijiste, Fabio, inclusive el mismo Marco Rubio, que esto es una victoria política para el presidente Donald Trump, pero también podría ser para él de cara a su carrera electoral. Entonces creo que va a haber mucha presión de Washington, D.C. porque hay un cambio, una transición. No creo que esto impida que todos los problemas que tiene Venezuela se solucionen, pero creo que va a haber una mejora. Entonces quiero apostar que este 2026 efectivamente va a entrar un nuevo gobierno, que haga una transición en el gobierno venezolano que va a ayudar a que Venezuela esté mejor. Y un abrazo para todos nuestros oyentes venezolanos. Y una predicción negativa es que creo que todavía van a haber conflictos muy marcados, sobre todo en el Medio Oriente. Creo que esta paz que tiende, paz armada o paz que tiende de un hilo, va a haber algún hecho, ya sea va a haber algún conflicto entre estados o entre actores no estatales y estados que va a generar que se prenda nuevamente algún conflicto en el Medio Oriente. Quiero equivocarme, pero creo que las tendencias nos demuestran que hacia eso va a haber. Vamos a ver si es que una de las grandes potencias busca mediar para solucionar el tema. Entonces, mis tres predicciones son la derecha latinoamericana, transición venezolana y nuevos conflictos en el Medio Oriente. Fabio, por favor. A ver, déjame doy una vuelta y ir por regiones. A ver, empezando por América del Norte, mira, yo tengo un poquito en la cabeza Groenlandia. Y como Trump opere con Groenlandia, lo vimos ahora con Venezuela. Obviamente no va a haber una actividad militar ahí, pero a lo mejor coerciones de todo tipo. Y pues Trump tiene las cartas con Europa en muchos temas. Entonces yo veo a Trump apretando muchas tuercas para ver qué tal. No creo que Dinamarca vaya a soltar Groenlandia como tal, pero sí dar lugar a que Trump se salga y pueda vender victorias por ahí.
bajando el radar un poco a Estados Unidos con las midterms, yo creo que Trump va a perder algo de poder, no mucho, pero sí creo que estamos viendo victorias demócratas como la de Mandani en Estados Unidos y fórmulas distintas en otros estados. Se habla mucho del mensaje de la affordability, ¿no? Que sea asequible para el ciudadano promedio poder vivir, poder comprar una casa tal. Entonces, a lo mejor los demócratas tratan de retomar un poco la narrativa por ahí, pero tampoco creo que resurja de nuevo el esperanza y tal. Yo creo que Trump va a seguir con mucha fuerza, no sé cuánta, y también hay que pensar en el voto latino y cómo la operación en Venezuela afecte también estas elecciones por venir. Creo que eso va a ser muy, muy interesante. Bajando un poquito el radar en América Latina, pues yo creo, lamentablemente me duele decirlo, pero yo veo a Trump también haciendo alguna cosa con los cárteles en México. Digo, es año de mundial, entonces a lo mejor tampoco mueve tanto la cosa así directa, pero también apretando mucho las tuercas. Bajando un poquito más, Cuba, yo creo que también se van a poner las cosas intensas contra Cuba, no sé tampoco hasta qué nivel, a lo mejor más adelante en lo que le siguen la presidencia de Trump, pero algo se va a mover ahí también. Respecto a la transición venezolana, fíjate Martín, yo creo que va a ser un poco más negativo, porque por más que la cabeza, ¿no? Por más que Maduro esté abajo, la estructura gubernamental cooptada completamente por el autoritarismo de chavista y luego de Maduro, pues sigue ahí. Entonces mi pregunta, que honestamente no sé, tengo que investigar más, es cómo se desmorona eso y se avanza una transición democrática, ¿no? Ya Trump también empezó a desplazar un poco a María Corina Machado, que ganó las elecciones, pero pues es verdad que el apoyo militar es fuerte, ¿no? Y no sé qué acuerdos hay tras bambalinas ahí. Entonces, pues una estable democracia depende de qué tan estable y sana sea esta transición, y no sé si veo todavía ahí por dónde. Pero a ver, esto acaba de pasar hace 2 días, así que veamos para dónde va, pero yo sería un poquito no tan positivo por cómo se mueva la cosa ahí. Y bajando más al sur, estoy de acuerdo contigo, la derecha creo que gana definitivamente en Colombia. En Brasil no lo sé, no lo sé. Yo creo que Lula es también un fuerte ganador del año pasado con todo lo que le pasó a Bolsonaro. No creo que la derecha consolide tanto ahí. Chance Lula gana otro mandato. A ver, ¿no? Y también lo que hablas con el litio, ¿no? Y todos estos minerales críticos, creo que va a ser un tema que esté más en cuestión. Y si gobiernos de derecha entran, creo que también inversión extranjera e intereses americanos en Chile, en Bolivia, tal, va a ser más presente, ¿no? Moviendo un poco la lupa, y tampoco quiero extenderme mucho, pero creo que va a haber elecciones en Francia. Creo que a Macron se le van a caer las cosas y va a ganar la derecha nacionalista en Francia, algo que va a cambiar mucho cómo se mueva la política internacional en Europa. Elecciones en Hungría, yo creo que Víctor Orbán va a perder. Espero de verdad que Víctor Orbán pierda las elecciones allá. Otro muy pro Putin en el continente, y eso también moverá las cosas. No creo que Ucrania mueva tanto, yo creo que se va a seguir Rusia moviendo un poquito, va a haber negociaciones. Trump va a tratar de seguir moviendo las tuercas, pero tampoco veo un fin del conflicto ahí. Y bueno, ya mejor me callo, porque es que si no sigo hablando y sigo hablando, pero también veo tensiones entre China y Japón con este nuevo gobierno ahí, una Corea del Norte también, pues ya moviendo ahí cosillas. No creo que se mueva tantísimo, pero pues haciendo algo de ruido. Y bueno, no sé yo. India y Pakistán espero que no vuelvan a hacer más. Pero yo creo que ahí lo dejo, chicos, ¿no? Son muchas cosas que hablé, muchas predicciones, pero pues así lo veo un poco. No sé si tú, Zoe o Martín, tienen algo que elaborar en base a lo que dije. A mí se me ocurre que tal vez podríamos hacer un post con las predicciones que hemos hecho y a fin de año comparar y ver cuáles les hemos chantado. Creo que ahí Fabio tiene una visión un poco más pesimista respecto a Venezuela y yo un poco más positivo. En las demás estoy casi totalmente de acuerdo. Y creo que otra cosa que podríamos hacer es la apuesta por ver quién gana el mundial, ¿no? Este evento geopolítico importante, dado que Perú no ha clasificado, desafortunadamente, y para el pesar de muchos peruanos, o de todos los peruanos, mejor dicho, yo tendré que decir que apuesto por Argentina, así que eso estoy contigo ahí y en mundial, vamos a Argentina. Pero bueno, creo que es importante hacer un análisis hacia el próximo año y ver qué tantas cosas hemos acertado. De nuevo, creo que, como justo leí hace poco, 2025 fue bloody. 2026 creo que no va a ser muy diferente, pero tengo fe en que algunas cosas van a mejorar, chicos. Por mi lado, eso es todo. Creo que ha sido un capítulo que hemos buscado tocar y barrer absolutamente todo, desde un repaso de lo más sustancial de 2025, ver cuáles son las tendencias que de 2025 se van a consolidar y se van a fortalecer en 2026 y las nuevas tendencias de 2026, cuáles son los conflictos que tenemos que estar con un ojo puesto este 2026 y con un poco de predicciones. Así que de todo corazón a todos los oyentes, esperamos que este 2026 sea un muy buen año para todos ustedes, que haya mucho que discutir en geopolítica, relaciones internacionales. Esperamos que les siga
escuchando al podcast y por favor que lo compartan con todos sus amigos, con sus grupos familiares, con su grupo de amigos, porque va a ayudar a que más gente escuchen, que este proyecto siga creciendo. Como bien lo dije al inicio, somos ya más de 200 personas en el grupo de WhatsApp, así que súmanse y nada, aquí los esperamos a todas y todos para seguir discutiendo acerca de geopolítica. También sería bueno, Fabio, anunciar y Zoe un live, uno de esos meses, tal vez hacia el primer trimestre para ver cómo es que están las cosas, o hacia el primer semestre como hicimos con Zoe y con Fabio el año pasado, que estuvo muy bueno. Así que nada, seguiremos dando contenido, seguiremos trabajando por que el proyecto siga creciendo. Así que por mi lado, eso es todo. De nuevo, un feliz 2026 para cada uno de ustedes. Sí, igual, de igual manera que Martín, agradecer siempre a los oyentes y a todos los seguidores que comparten nuestras publicaciones, que nos leen, que nos escuchan, que la verdad que el apoyo es fundamental y es lo que hace que, como dice siempre Fabio, que este proyecto pueda seguir creciendo, pueda seguir avanzando. Así que muchas gracias por eso. Ojalá el 2026 traiga muchas cosas positivas y veamos un mundo un poco más tranquilo, más en orden, a pesar de que lo que vemos, lo que fuimos viendo en función del 2025 no parece que vaya a ser en esa dirección, pero bueno, ojalá nos equivoquemos y sea un buen 2026. Y bueno, del mundial no voy a decir nada para no ser mufa, pero bueno, ojalá que sea como dijiste, Martín. Con fe, con fe. Bien ahí. Bien ahí, Zoe. No, yo poco que añadir. Gracias a todo el mundo. Va a ser un año muy interesante que vamos a cubrir aquí. Y nada, poco más que añadir. Yo tengo que decir que o México o España ganan el Mundial, eso no me cabe duda. Y tal vez sea la mejor predicción que hagamos el día de hoy. Si algún oyente llega a esta parte, pues nos lo podrá escribir ahí en el grupo de WhatsApp. España, México, la final del Mundial, ya lo veremos. En fin, Martín, Zoe, ha sido un gran episodio, muchísimo que hemos tratado de hablar. En una hora no se explica el mundo, pero creo que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Oyentes, muchísimas gracias por todo y lo veremos en el siguiente episodio. Un abracito a todos.